Gracias. Buenos días. Se mencionaba, ¿verdad?, que podría ser la primera denuncia puesta en contra del expresidente de la República. Ahora bien, sabemos que él goza del derecho de antejuicio, sabemos que el Ministerio Público sería quien tendría que solicitar ese retiro. En ese caso, pues, ¿cuál es esta opinión que se le amerita a esta situación si en dado caso el MP pues no da proceso a la misma? Y si nos podría decir si existen más denuncias que más adelante vayan a poner en contra del presidente. Muy bien, estimados amigos, hemos recibido esta información. Cedemos entonces el espacio para las preguntas de los medios. Gracias, muy buenos días, señor secretario, señor ministro, a todos los distinguidos funcionarios que le acompañan. Comenzamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Buenos días a todos. Voy a hacer las preguntas y ustedes consideran quién es el que tendría que responderlas. Son 4. Que estas 17 consultorías, ¿por qué fueron contratadas? Si me pudieran ampliar esto. En total, entiendo yo, apunté aquí que fueron 8.6 millones entre 2022 y 2023 en los que se gastó en estas consultorías. Solo si me pudieran corroborar este dato. Pero también ustedes mencionaron que fue a partir de que el señor Melvin Kijivix fue contratado que se empieza a incrementar el presupuesto en este tipo de gastos que no deberían haberse hecho, según pues las palabras del auditor. Si usted pudiera ejemplificar bien cuánto más se estuvo gastando en estos años o en cuánto subió el presupuesto para hacer estas consultorías. En cuanto, bueno, también quiero preguntar también por cuánto tiempo fueron contratadas y si aún tienen contratos en este momento con el Estado. No sé si tienen conocimiento de eso. Y en este caso, si se tiene conocimiento de que están vinculadas con la esposa del señor Kijivix, Nina Román, ¿por qué ella no es denunciada? O si se tiene planificado también poner una denuncia ante ella. Entiendo también que el secretario mencionó que ella tenía un empleo en Segeplan. Si me puede corroborar que si ya fue destituida o no. Y si, ok, bueno, igual si me lo puede decir. Y bueno, en este caso, pues, ¿por qué no se le denuncia a ella, verdad? Y la última pregunta sería sobre la demanda laboral que él tiene planteada de Segeplan. Si me pudiera dar más detalles específicamente qué está pidiendo y cuál es el proceso que tiene la misma hasta este momento. Gracias. Muchas gracias por las preguntas que nos permiten clarificar algunos malentendidos. En la presentación no se indica que esta señora trabaja o haya trabajado en Segeplan. Lo que se dice es que trabajaba en el INDE y que ahí pareciera que nace la relación entre ellos dos y eventualmente formalizan su relación. Pero ella no está vinculada con Segeplan, sino laboralmente con el INDE. Respecto a por qué ella no es denunciada, en lo que yo planteé, estamos planteando las denuncias que corresponden a la Segeplan. Ya explicarán los colegas del INDE qué es lo que procede respecto a las denuncias propias del INDE. Eso para clarificar que son dos denunciantes, dos tipos de denuncia, lo que ocurre en el ámbito de Segeplan y lo que ocurrió en el ámbito del INDE. Y finalmente la pregunta de la demanda laboral del señor Kijivix contra Segeplan, pues como ustedes saben, generalmente en derecho laboral, pues generalmente los jueces tienden a favorecer a los trabajadores. Lo que él está planteando es que se le pague, ¿verdad?, sus prestaciones. Como les mencioné, un requisito para pagar prestaciones es que haya una solvencia, que algún empleado de Segeplan con la autoridad suficiente puede firmar para proceder con los pagos. Nadie en Segeplan ha querido firmar esa solvencia, porque nadie lo conoció, nadie sabe qué hacía, entonces nadie se quiere asumir esa responsabilidad. Y de hecho esa fue como la alerta que generó en nosotros profundizar en la investigación del caso. Ahora eso correrá su debido proceso
y generalmente Segeplan delega en la Procuraduría General de la Nación la representación en estos litigios laborales. Gracias, señor secretario. Continuamos con, escuchamos al licenciado, por favor. Sí, buenos días. Voy a tratar de dar respuesta a las 4 preguntas. Son 16 consultorías, confirmando. Son 8.6 millones de quetzales para 8 empresas relacionadas. El tiempo promedio de consultoría era de 60 a 90 días, pero vamos a ver casos bien puntuales, como por ejemplo, una que se adjudicó el 12 de diciembre y el 28 de diciembre ya estaba siendo entregada el producto con la factura para el cobro respectivo. Y hay que contar ahí ese espacio del periodo de Navidad. Entonces, fueron como 8 días hábiles que supuestamente se formuló y se elaboró la consultoría. Las consultorías en general van enfocadas a temas de software informáticos y de estudios energéticos. Otra cuestión también es en el tema de presupuesto. Coincidentemente en el INDE no se había dado ese tipo de contrataciones, ni mucho menos a esas empresas. Y actualmente, de acuerdo al registro de Guatecompras, esas empresas no tienen ni un contrato vigente con ninguna entidad de gobierno. Jorge García. Gracias, licenciado. Antes de continuar, solicitamos por favor su comprensión, una sola pregunta para agilizar esta conferencia de prensa. Le damos la palabra a Brainer Ruiz de Alba Visión. Buenos días, funcionarios. Mi pregunta es para el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Solicitando la información en el tablero de denuncias, podríamos confirmar que esta sería la denuncia 170 o 169, y si me podría confirmar si esta sería la primera denuncia para el expresidente Alejandro Yamatei. Gracias. Correcto. Respecto al tablero, es una actualización mensual que se realiza. Esta estaría más allá de las 169, que no son 170, sino que actualmente son más de 170. En la siguiente actualización se puntualiza y efectivamente está dirigido al señor presidente y es la que tenemos registrada con esa característica. Gracias, señor comisionado. Continuamos con Sofía Araujo de TVGT Noticias. Señor comisionado, tengo una pregunta para usted, luego una para el secretario. Sí, tomando en cuenta el esquema investigativo que usted realizó con el señor Kijivix y todo para poder presentar esta denuncia, ¿se ha pensado realizar lo mismo o hacer la misma investigación para la señorita Michelle que trabaja en el Ministerio de Finanzas? Pues se le ha relacionado sentimentalmente con el diputado Samuel. ¿Se ha pensado en eso, tomando en cuenta que ustedes pues también evalúan, digamos, que no haya tráfico de influencias y todo este tema? Pues este caso fue muy sonado en redes hace unas semanas, ¿verdad? Esa sería la primera, y tengo una para el secretario. Sé que dijeron solo una, pero sí quiero extenderle una nueva al secretario. Gracias. Es importante hacer algunas precisiones y gracias por la consulta, porque en compañía de sus colegas se puede establecer. En primer lugar, hay que establecer que la Comisión Nacional no lleva a cabo investigaciones, las llevan a cabo las propias entidades a través de sus órganos de control interno. Esa es una muestra de que los órganos de control interno sí funcionan bajo el esquema de un gobierno transparente y da los resultados que hoy estábamos viendo. Y el otro tema, pues también es muy importante aclarar que un patrón de corrupción sistemática, planificada, como lo hemos visto, debe de ser entendido, y la atención y el estudio y el escrutinio debe estar dirigido a la gravedad de este patrón de corrupción, tema que no tiene paralelo con la información que usted comenta, que fue en redes sociales, en donde lo que yo pude constatar, esto fuera de investigación y reitero por lectura de redes sociales, es de que era la incorporación de una profesional con altos méritos de preparación, quien había optado por brindar un servicio público dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Gracias, señor comisionado. La pregunta al señor secretario. Secretario, mi otra pregunta es en relación pues a los comentarios vertidos por un premio Nobel en Economía, el señor Robinson.
Él incluso fue invitado de Fundesa hace unos años a una de las presentaciones de NADE, donde él dice que Guatemala es un país sin Estado. Esto pues fue en contexto de la pregunta que él se le hacía, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, que están previo a la campaña electoral allá, pues se mencionaba sobre pues políticas libertarias, de mayor inversión, pero él menciona que Guatemala es un país sin Estado. Llama la atención porque él es un premio Nobel en Economía. No sé si ustedes han analizado la entrevista, tuvieron acceso a ella y ver por qué él vierte esa opinión a nivel internacional. Gracias, Sofía, y de hecho es una muy buena oportunidad para el pueblo de Guatemala poder leer el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Es una obra insigne, obviamente importantemente su autor fue galardonado con el Premio Nobel de Economía y sus conclusiones alrededor de Guatemala han sido expuestas no solamente en esa entrevista, sino anteriormente. Históricamente sabemos que este estado ha sido abandonado y ha sido objeto de las intenciones no afortunadas de una minoría corrupta que ha tratado de desviar el desarrollo de este país, de su pueblo. A manera que yo creo que usted posiciona un tema muy importante, reflexionar alrededor de las conclusiones de Robinson y Acemoglu alrededor de por qué los estados fracasan, ¿no? Y por qué Guatemala hoy no puede ser un estado plenamente desarrollado, próspero, donde todos los guatemaltecos tengan el mismo acceso a las oportunidades que como seres humanos merecemos. Así que yo creo que la reflexión es, si no lo han hecho, lean el libro Why Nations Fail, ¿Por qué las naciones fracasan? Y yo creo que esas reflexiones tienen que llevarnos a tomar mejores medidas para fortalecer el Estado de Guatemala y ponerlo al servicio de la población. Gracias, señor secretario. Continuamos con Ashley Monzón de TV Azteca. Gracias. Buenos días. Se mencionaba, ¿verdad?, que podría ser la primera denuncia puesta en contra del expresidente de la República. Ahora bien, sabemos que él goza del derecho de antejuicio, sabemos que el Ministerio Público sería quien tendría que solicitar ese retiro. En ese caso, pues, ¿cuál es esta opinión que se le amerita a esta situación si en dado caso el MP pues no da proceso a la misma? Y si nos podría decir si existen más denuncias que más adelante vayan a poner en contra del presidente. Gracias. Expresidente. Sí, al respecto, pues es un tema procedimental que las áreas jurídicas lo están haciendo. Algo muy importante es de que fue la indagación que se realiza la que lleva a este punto donde de ahí se derivan las contrataciones. Entonces, efectivamente, se debe de agotar un proceso de antejuicio que le corresponde en el marco de la Diputación al Parlamento Centroamericano que ejerce, en donde la parte del Ejecutivo, y esto quisiera enfatizarlo, corresponde realizar investigaciones a través de sus órganos de control interno suficientemente documentadas, y este es otro caso en donde yo les puedo trasladar de que el expediente o la denuncia que se está presentando tiene los elementos suficientes en casos anteriores para deducir las responsabilidades y en el presente caso para solicitar el retiro de las inmunidades que correspondan, ¿verdad? Gracias, señor comisionado. Continuamos con... hay una repregunta, señor comisionado. Solo para confirmar, ¿podría estar involucrado en más casos que están en proceso ustedes de revelar? Gracias. La comisión, como le comentaba, no lleva a cabo investigaciones, sino que se reportan. Entonces, en el momento que tengamos conocimiento al respecto, pues la dinámica sería similar a esta, en donde se hace de conocimiento, información de investigaciones en curso, no tenemos en la Comisión Nacional. Gracias por su amable respuesta, señor comisionado. Continuamos con Dalia Mendoza del diario La Hora. Buenos días a todos. No sé quién me lo podrá responder, pero son más de 180 denuncias, indicaron, de denuncias penales por corrupción. ¿Cuántas de estas han evolucionado? ¿El Ejecutivo estará querellándose en los casos que avancen dentro del sistema de justicia para constatar que de verdad se lleven a cabo y se detenga a las personas involucradas en estos casos? Gracias. El dato que tenemos a finales del mes anterior es que el 20% de las denuncias
presentadas han sido desestimadas, mientras que el resto de investigaciones o no avanzan o tienen un nulo y muy lento progreso dentro del Ministerio Público. Como lo hemos expuesto en diversas oportunidades, el papel del Ejecutivo, pues ya hacía referencia a la pregunta anterior, además de presentar denuncias suficientemente fundamentadas, también consiste en el seguimiento a esos procesos. Los casos que son desestimados, se presenta una oposición, que es decirle a un juez que no estamos de acuerdo con esa desestimación, y se han obtenido pronunciamientos judiciales en donde se ordena continuar con la investigación. Ese es el papel. Ahora, en cuanto al proceso penal, el Estado de Guatemala es el denunciante que asume esa figura dentro de los procesos que normalmente pues tienen la característica que es un perjuicio a la administración pública. Gracias, señor comisionado. La última intervención es de Erika Manuel de Radio Punto. Muy buenos días, autoridades, mucho gusto. Yo tengo un par de preguntas y quisiera saber quién me pudiera contestar. ¿Qué pasará con la plaza que ustedes informaron ahora? ¿Cuál es el destino que va a tener y cuál es el monto exacto que se le fue entregado en salarios a esta persona que estuvo liderando el directorio del INDE? Y también serán embargadas las cuentas de los involucrados, en este caso, como mencionaron, que van a estar realizando las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, y si las cuentas de los involucrados van a estar solicitadas, se les haga un embargo. Y por último, ¿cómo afectó esta suma millonaria que fue que se salió de control, ¿verdad?, por la corrupción que estuvo dentro de esta institución, y si ese valor afectó al precio de la energía eléctrica en nuestro país? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a la plaza que fue creada, que es en renglón 022, nosotros desde que llegamos a la institución, la plaza ya estaba creada y, como ustedes vieron en la presentación, tiene una serie de funciones que básicamente es una plaza para ayudar en la coordinación del despacho. Pero el señor Kijivix nunca ejerció esas funciones. Lo que hemos hecho en esta administración, dado que la plaza ya estaba creada, fue buscar un perfil adecuado para esa plaza, y esa plaza ha estado ocupada y ha estado cumpliendo las funciones para las cuales se creó. Y los que estamos yendo a representar a Segeplan, a las juntas directivas de múltiples instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas, somos las autoridades de Segeplan, no las personas que ocupan, en este caso, un renglón 022, que es una persona que facilita la coordinación del despacho. Así que la plaza en sí la hemos mantenido, pero no es ahora una plaza fantasma, sino que está ocupada y la persona que la ejerce está cumpliendo con sus funciones. Respecto a los salarios devengados, en la presentación, que creo que se les circulará a todos, ahí estaba una cifra que, si mal no recuerdo, por salarios en Segeplan era alrededor de 800,000 quetzales, y en el caso de las dietas y prestaciones o gastos de representación en el INDE superaba el 1.7 millones de quetzales. Ahora, sobre las consecuencias, yo diría que eso todavía está en proceso de auditoría interna dentro de las instituciones, porque como yo mencioné, esto realmente solo es la punta del iceberg, ¿sí? Porque estas son, como explicó el auditor interno, aquellas consultorías que no requerían aprobación del Consejo Directivo. Aparte están muchas contrataciones que pasan, por ejemplo, de compras, licitaciones, etcétera, que pasan de 4 millones de quetzales, que según la normativa interna del INDE
tienen que subir al Consejo Directivo para que sean aprobadas. Y ahí seguramente ocurrieron otras dinámicas que están todavía por ser clarificadas. Pero que esto ha tenido un efecto negativo, como mencionó el director de la comisión, en el desarrollo del subsector eléctrico, es definitivo. Bueno, con eso damos ya por concluida la conferencia de prensa. Yo solo quiero enfatizar este último comentario, reflexión del secretario, y es los efectos que la corrupción tiene en la población guatemalteca, en el pueblo de Guatemala. Estas decisiones definitivamente contribuyen o contribuyeron a por qué hoy no podemos hablar de un subsector eléctrico plenamente desarrollado, transparente y eficiente, ¿verdad? Cuando las instituciones se ponen al servicio de particulares y no de la gran mayoría y no de la población, eso repercute definitivamente en la calidad de vida de nuestros conciudadanos. De manera que esa creo yo que es la reflexión alrededor de este y otros casos de corrupción que se han presentado. Voy a dejar en el uso del micrófono un momento al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, pues hoy en unas horas la comisión junto al Ministerio de Salud y otras autoridades darán a conocer otro trágico caso de corrupción que involucra el sector salud. Así que, señor comisionado. Gracias, secretario. Puntualmente es extenderles la cordial invitación a otra conferencia de prensa por otro caso de corrupción que ha sido no solo detectado, denunciado, sino como ustedes podrán haber visto en redes sociales, se han obtenido capturas por el caso de Amatitlán, sustracción de medicamentos. Entonces, a las 12 del mediodía, en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Salón Banderas, tercer nivel, planta central, pues se les ha convocado para presentarles el detalle de este modo de operación, en donde hablamos aquí de la afectación a la energía eléctrica, pues ahí hay una afectación a la salud, a la vida, y es un modo de operación que ha sido reiterado. Entonces los esperamos a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias a las autoridades que han presentado esta información a los medios de comunicación. Despedimos en este momento al secretario de Comunicación Social de la Presidencia. ¿Por qué fracasan las naciones? Después de este anuncio los despedimos. También es acompañado por el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, el señor Carlos Mendoza, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, así como el auditor interno del INDE, Jorge García, quienes han estado presentes en esta conferencia de prensa. Agradecemos la sintonía de nuestra audiencia a través de Guatemala TV y de los distintos medios de comunicación y sus plataformas conectadas. Que pasen ustedes un feliz día. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.